¿Qué tal? Buen día a todos. Hoy nos complace y tenemos el honor de que esté con nosotros Antonio Feregrino. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día todavía. Bueno, sí, ya es buen día para mí. Sí. Buen sábado. Actualmente él es Data Engineer en Simply Business Ujú. y estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Politécnico Nacional y tiene una maestría por la Universidad de Glasgow en Data Science. Y me gustaría comenzar con eso, Antonio. ¿Cómo fue el proceso para entrar a una maestría en Europa? Eh, pues la verdad es que no quiero decir complicado, pero fue un poco largo. Lo que les recomiendo es, por ejemplo, si ustedes tienen pensado hacer algo así, váyanlo planeando como con un año y medio de anticipación. Pero el proceso en realidad es simple, les digo es tardado, pero es simple a la vez. Tú tienes que postularte a una universidad y la universidad te va a entregar una carta y a partir de ahí tú tienes que ver como que los medios para conseguir dinero, para eso. Pero antes de postularte necesitas cumplir ciertos requisitos. Para la universidad necesitas tener cierto promedio, necesitas tener cierto nivel de inglés, necesitas tener unas cartas de recomendación de algunos profesores o profesoras que hayas conocido en la carrera o de tu si ya estás trabajando, inclusive puedes presentar alguna carta como de tu empleador, si es alguna empresa, digamos, reconocida, algo así. Em, pero pero les digo, no es largo, no tan complicado. Ok, ¿crees que se necesitan proyectos de investigación o algo que te dé un plus? No, para obviamente cualquier cosa que tú puedas demostrar así como que sea, extraordinario, fuera de lo común es bueno. Pero para una maestría no es como que tengas que demostrar, que ya has publicado papers o que tengas, algo que te haga, digamos, que sobresalir del resto. Dentro de la aplicación va una carta en donde explicas tú los motivos del por qué, te debería aceptar la escuela, y es donde puedes como que sacar a relucir tus habilidades. Pero para la maestría en realidad no es, súper necesario que te dediques a eso. E inclusive, digo, conozco gente que fue directamente de terminar una licenciatura a estudiar una maestría, porque al final, a estudiar un doctorado, por ejemplo, porque en realidad no es como que sea una progresión, lineal, sino que tanto la maestría como el doctorado a veces tienen como que, ¿cómo podría decirse? Proyecciones distintas. Y no es necesario que vayas, pues, si te quieres dedicar a la investigación, obviamente trata de tener de comenzarte a de acercarte con algún profesor o algún grupo de investigadores, y ya de ahí puedes hacer el doctorado si eso es lo que te interesa. Pero la maestría en realidad es como una extensión de la universidad en el sentido de que de que no necesitas investigar tanto, sino seguir tomando clases y prepararte de una forma un poco más estructurada. Ok, ¿y cómo fue, bueno, cuáles fueron tus motivaciones para cambiarte del software development a data science? La verdad es que en aquel entonces, que fue por ahí de 2016, 2017, que ya estaba como un poco aburrido de mi trabajo, porque era como que hacer siempre lo mismo y la empresa en la que estaba como que no me dejaba como que ya progresar mucho. Llegó un momento en el que me atoré en la empresa y fue que decidí buscar más opciones. Una de mis opciones era cambiar de trabajo. Otra de mis opciones era hacer una maestría y bueno, me decidí más que nada por la maestría porque quería como que volver a estudiar algo, quería como que renovar mis habilidades y yo siempre he sido como que muy, de escuela, a pesar de mis malas calificaciones, es por eso que decidí, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a una maestría. Y bueno, la única opción para mí era hacerla en el extranjero, porque dije: No quiero hacer una maestría en México, en la Ciudad de México, porque sería volver a ir hasta tan lejos", porque cuando iba a la escuela me quedaba un poco lejos de donde vivía, y para hacer una maestría en el tema que yo quería, tendría que seguir viajando de lejos, y dije: "Bueno, si no es una maestría aquí,
si no es una maestría en el extranjero, simplemente me voy a cambiar de trabajo. Por suerte y por fortuna y un poco de esfuerzo que le puse ahí, pues se me hizo lo de la maestría. Ok. Ahora, no sé si quieras saber por qué elegí la ciencia de datos, pero te lo digo, en ese momento era cuando yo apenas comenzaba a escuchar que la ciencia de datos era el trabajo más sexy o la carrera más sexy, por así decirlo, y que era lo que iban a estar contratando más y que era como el futuro y demás. Entonces eso fue básicamente lo que me convenció todo el marketing alrededor de la ciencia de datos. ¿Y qué recursos fueron los que utilizaste para empezar a adentrarte ahí antes de la maestría? Antes de la maestría, yo era, bueno, quisiera pensar que todavía soy programador de C Sharp. Lo primero que consulté fue un pequeño librito que se llama Proyectos de Machine Learning para programadores en .NET. Y fue así como me comencé adentrando. Es un libro bastante práctico que, bueno, a pesar de que, bueno, es de .NET y te introduce al lenguaje de F Sharp y está bastante interesante. De ahí me puse a estudiar un poco de estadística con un libro que se llama, es un libro bastante grande, como Principios de Estadística con R o algo así, pero la verdad es que el libro es enorme y ni siquiera llegué a la mitad. Y en realidad lo que más me preparó, creo yo, fue lo que ya había estudiado antes. Básicamente programación y por ahí estuve en un curso, en una especie de club, el club de algoritmia de la Escuela Superior de Cómputo, y ahí aprendí bastantes técnicas que después dentro de la maestría apliqué. Ok. ¿Y qué tan importante es mantenerse actualizado en Data Science? Bastante. Hay una, como que aquí quisiera hacer una distinción entre mantenerse actualizado y tratar de aplicar todo lo que va saliendo, porque Data Science, al igual que, digo, la tecnología, programación, eso se mueve muy rápido, pero Data Science ahorita hay un montón de papers y que nuevos algoritmos para entrenar modelos y que nuevos modelos y demás. Entonces, es muy importante que te mantengas actualizado en el sentido de qué tecnologías existen y qué otro tipo de modelos puedes utilizar para resolver los problemas que tienes, pero eso no quiere decir que tengas que estar como que siempre persiguiendo, ¿no? Yendo a leer el último paper y tratarlo de aplicar, o yendo a leer el último artículo y ver cómo es que te puede funcionar a ti. Creo que sí quiero hacer esa distinción entre mantenerse actualizado y estarse como que constantemente preocupando porque no le entiendes a lo más nuevo. En la ciencia de datos, creo que debes conocer las bases y ya conforme vayas necesitando las herramientas es como te puedes ir acercando a ellas. No es necesario que andes como que, como ahora sí que como un perro que anda consiguiendo, correteando los coches que pasan, no es necesario. Nada más te va a causar mucha preocupación y te vas a abrumar. Entonces, sí, mantente actualizado, pero no te preocupes tanto por entenderlo todo. Y ahorita mencionaste estadística. ¿Qué tan importante es que para Data Science y Machine Learning sepas estadística? Eh, Depende a qué área de la ciencia de datos quieras ingresar o sí, porque bueno, la ciencia de datos me gusta verlo como un término que les llaman término sombrilla, que se utiliza como para cubrir un montón de técnicas, de disciplinas y demás. Por ejemplo, dentro de la ciencia de datos está la visualización de datos y muchas veces me atrevería a decir que no es tan necesaria para esa parte. La estadística o las matemáticas no son súper necesarias para dedicarte a cosas como la visualización de datos, al procesamiento de datos, que también está incluido dentro de la ciencia de datos. Vaya, estamos diciendo muchísimos datos, pero eh, por otro lado, si quieres dedicarte, por ejemplo, a alguna posición de analista de datos o algo que cree alguna posición en la que tengas que crear modelos predictivos de datos, entonces ahí sí tienes que tener un poco más de conocimiento de estadística. Y bueno, por ejemplo, también hay mucha gente que se preocupa, es que no sé nada de cálculo, es que no sé nada de ecuaciones diferenciales. Tampoco diría que se preocuparan tanto si van comenzando.
ecuaciones diferenciales y cálculo es para cuando ya te quieres como que meter un poco más a las entrañas de los modelos, a las entrañas de los algoritmos para, em, ahora sí que para modificarlos y diseñarlos para que se acomoden más a tus necesidades. Para comenzar, diría que no es como que tan necesario. Obviamente sí necesitas tener una noción básica, poder entender, aunque sea platicadito, que puedas decirle a alguien, no, mira, el modelo de cada vecinos cercanos funciona así y así y así. No es necesario que tengas que explicar las ecuaciones y demás. Al menos esa es mi opinión. Ok, y para alguien que nunca ha hecho nada de data science o que tampoco está en el área de programación, ¿crees que la forma más amigable y más fácil de entrar a esta área sería con Python o con qué lenguaje recomendarías? Sí, definitivamente con Python. Digo, puedes comenzar con cualquier lenguaje, a final de cuentas, es posible, pero la verdad es que la comunidad de Python en cuanto a ciencia de datos es bastante amplia, eh, y hay mucho soporte, hay muchos frameworks que puedes utilizar que te van a facilitar muchísimo la vida, y esa es una de las razones, y no es que la única por la que me atrevería a recomendar Python más que cualquier otro lenguaje. Por ahí hay gente que está haciendo como que mucho impulso con R, que también es como que un lenguaje que está principalmente, que es muy usado en la academia y que tiene como que un aspecto más matemático, más de estadística, de análisis de datos y demás. Pero creo que Python es un lenguaje ideal, de nuevo por su sencillez para escribirlo, la facilidad que te da, pero sobre todo por la comunidad que hay a su alrededor. Y aquí tenemos una pregunta que dice, de lo que comentaste de que era el área más sexy, ¿era cierto? Pues, eso de sexy es muy subjetivo, no sabría decirte en qué sentido. Yo no siento que haya sido como que el área más sexy, eh, en el sentido de que, a lo mejor porque de nuevo, yo no siento yo que no llegué tan preparado a esta etapa de la maestría como a mí me hubiera gustado llegar. En cuanto a lo que pregunta ahí de la salida laboral, es bastante amplia. Creo yo que, como que ya se terminó ese momento de donde las empresas contrataban a un científico de datos, sino que ahora ya estoy notando como que están buscando posiciones ya muy especializadas. El alza en el área de la ciencia de datos creo que, está todavía, como que ahora sí que haciendo alusión a los picos de las curvas estas famosas. Creo que estamos por ahí todavía en el pico, pero comienzo a notar que ya no se está buscando al científico de datos único que sepa hacer todo, sino que ya se está buscando posiciones más especializadas, con lo que les digo. Se busca alguien que sea, muy conocedor en visualización de datos, se busca alguien que sea conocedor en poner modelos de machine learning en producción o alguien que sea más enfocado en ingeniería de datos. Ya se terminó, creo que ya se va terminando esa etapa de buscar al científico de datos único, que sabe de todo y que me va a resolver los problemas de mi empresa. Sigue siendo un área bastante interesante para meterse, ¿eh? No crean que no. Pero sí, no se enfoquen en seguir ese término de la ciencia de datos, sino que entren, traten de conocer un poco sobre todo, pero enfóquense en una sola cosa. ¿Y crees que para dedicarte al área de Machine Learning necesitas algún posgrado o, como dicen, ser un genio? No, definitivamente no. Se los digo yo que estuve durante un tiempo haciendo algunos modelillos ahí de machine learning y que actualmente todavía trabajo con modelos de machine learning, ya no los hago yo como tal, pero no, definitivamente no necesitas ser un supergenio, no necesitas un posgrado para nada. De nuevo, depende de tu nivel a qué nivel de profundidad quieras ir. Y, por ejemplo, de nuevo, si te quieres dedicar a la investigación, definitivamente vas a necesitar algún tipo de entrada de conocimiento un poco más especializado y hasta cierto punto de credenciales en el área en la academia, porque bueno, para bien o para mal, así es como se manejan muchos de esos, muchas de esas áreas de que te preguntan, oye, ¿cuántos papers tienes? ¿O en qué universidad haces investigación? ¿O cuál es tu grupo de investigación? Entonces ahí es cuando yo diría que sí puedes recurrir a un posgrado o a una forma de educación ya más,
avanzada o superior más allá de un título de ingeniería o inclusive ni siquiera, creo que ya en la actualidad ni siquiera necesitas eso para dedicarte al machine learning. Con que sepas los temas, puedas explicarlo bien y puedas transmitir tus ideas, creo que es más que suficiente. ¿Y cuál es el proceso y las diferencias que encontraste de obtener un trabajo en Inglaterra a uno acá en México? La primera es el currículum, definitivamente. Al menos en las empresas tradicionales, por ejemplo, como en la que estaba antes de venirme para acá, siento que como que te piden, bueno, hablando del currículo, como que en México te piden un montón de cosas, o al menos así tienes entendido, ¿no? Que tienes como que listar todos tus logros y todo lo que tengas. De este lado, en realidad es como una hoja nada más. La, mm, Podría decir que para obtener el trabajo, bueno, obviamente de este lado tuve que conseguir un trabajo en el cual pudieran ofrecerme la posibilidad de darme una visa, mientras que obviamente en México no. Una cosa que me ayudó bastante fue haber hecho la maestría de acá, porque a la empresa le dan como que más facilidades. En lugar de contratar a alguien directamente desde México, pueden contratar muchísimo más fácil a un extranjero que ya esté en el país. Em, pero bueno, no sé si tengas alguna duda como que un poco más específica de. Sí, de más o menos cómo es una entrevista para científico de datos y también para el área Machine Learning. Esas varían bastante de compañía en compañía. Te puedo hablar de diversas, por ejemplo, en la actualidad yo he estado entrevistando a un montón de científicos de datos para en la empresa en la que estoy trabajando. Y me atrevería a decir que nosotros tenemos como que un acercamiento bastante ligero a la forma en la que los contratamos o a la que tratamos de contratar gente. Porque, bueno, en nuestro caso tenemos 3 rondas de entrevistas. Una es como que una plática un poco más entre formal y técnica, como es el filtro, ¿no? El primer filtro, en donde platicamos sobre sus experiencias, sobre si han liderado equipos, si estamos contratando un senior o qué es lo que han hecho en sus trabajos anteriores o algún proyecto que hayan hecho en la universidad, por ejemplo, si no están aplicando por una posición un poco más donde se requiere experiencia laboral. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es completamente técnica. Les damos un problema que tienen que tratar de resolver con Machine Learning. Nos tienen que hablar así de manera rápida sobre cuáles son las variables que podrían utilizar, por qué piensan que serían importantes. Hacen un poco de análisis de datos y después, si queda tiempo, construyen un modelo utilizando el lenguaje de su preferencia. Nosotros obviamente preferimos Python, pero si no les queda tiempo, con que nos digan, yo utilizaría el modelo de un bosque aleatorio porque tiene estas características y estas características. Pasando eso, también vienen preguntas, una pregunta de SQL, una pregunta sobre Python, una pregunta de estadística. Y ya después, esa es la segunda ronda. Y después la tercera ronda, si es que llegan a ella, es como que un ejercicio más de integración con el equipo. Tratar de ver si hacemos como que esa conexión. Pero en realidad nosotros tenemos solamente esas 3 rondas, que de nuevo te digo que es como que un acercamiento muy, muy ligero. Sin embargo, he conocido empresas en las que son algunas rondas, bueno, de entrada tienes que resolver problemas en Internet. Después la empresa te manda un ejercicio que tienes tú, por ejemplo, te mandan un CSV, un conjunto de datos, y te dicen, tienes toda una semana para entregarme un análisis completo con un modelo, con algo que puedas tú poner en producción. Y cumplida esa semana, te vuelven a hacer una entrevista en donde tú tienes que presentar el modelo, tienes que explicarles por qué tomaste ciertas decisiones dentro de tu análisis. Y bueno, ya de ahí vienen rondas subsecuentes. Por ejemplo, hay ocasiones en las que una vez que pasas ese filtro de presentar tu modelo y demás, suceden estas famosas entrevistas on-site, que son un tanto parecidas a las de ingeniería de software, en donde tienes que ir y que te ponen a resolver algún problema en el pizarrón
o simplemente platicas con el equipo. Esas son un poco más pesadas porque obviamente requieren que le inviertas mucho más tiempo, porque tienes que trabajar en tu casa en un problema por ti mismo, y bueno, por eso te digo, varía bastante, no hay como que un proceso estándar, como creo que ya lo existe en la ingeniería de software, en donde las grandes empresas tienen como que te podrán hacer diferentes preguntas, podrán calificar un poco de diferentes habilidades, pero a final de cuentas parece que es un proceso estándar de entrevista, entrevista, después entrevista on-site y ya. En la ciencia de datos, al menos lo que yo conozco, te digo, varía bastante. Ok, aquí hay una duda un poquito más específica. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí, si pregunta, estoy entendiendo machine learning y la verdad es que no entiendo el sobreajuste. Ah, aquí es en donde me pierdo un poco. Creo que el sobreajuste es overfitting, si no mal recuerdo. Y bueno, el overfitting, haz de cuenta que, por ejemplo, un ejemplo que valga la redundancia, me gusta mucho ponerlo. Imagina que estás estudiando para un examen, y el examen va a ser solamente de sumas. Y tú tienes ejercicios de sumas para practicar antes de que llegue el examen. Y te pones a estudiar esos ejercicios, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, al punto que te aprendes que 3 más 3 es 6 y que 2 más 2 es 4, pero te aprendes como tal esas operaciones. 3 más 3 es 6 y 2 más 2 es 4. Al día siguiente, cuando es el examen, te aparece en el examen te aparece la pregunta de ¿cuánto es 2 más 3? Y tú definitivamente no sabes cuánto es 2 más 3 porque lo único que te aprendiste fue 3 más 3 y 2 más 2. No te aprendiste el concepto de la suma y al momento de que te ponen una cosa que no habías visto anteriormente, no sabes cómo responder porque hiciste un sobreajuste. Te aprendiste el dataset de entrada, tus ejercicios de práctica, y después no pudiste generalizar el concepto de la suma a tus datos de prueba, al examen. Espero que eso haya quedado un poco, un tanto claro. Porque a final de cuentas de eso se trata, que la incapacidad de un modelo de generalizar a datos no vistos. Y eso sucede porque como tal, coloquialmente se dice que te aprendiste el dataset de entrenamiento. Ok, gracias. Y he visto varias veces esta pregunta, pero desde tu punto de vista, si tuvieras que volver a aprender Data Science y orientar también hacia Machine Learning, ¿cuál sería la ruta que tú utilizarías? Creo que te comentaba que traté de aprenderme, bueno, de estudiar estadística antes de hacerlo. Creo que definitivamente no lo volvería a hacer. No volvería a comprar de entrada ese libro tan enorme y tan pesado de estadística, porque me di cuenta de que al final no, al menos dentro de mi carrera, hasta lo que voy no lo he utilizado bastante, por lo mismo que me he dedicado un poco más a la aplicación práctica. Me dedicaría tal vez un poco más a practicar definitivamente y a encontrar un poco más de motivación, tratar de encontrar problemas un poco más, tratar de encontrar problemas que pueda resolver con los datos. Porque bueno, cuando tú te dedicas al software es muy fácil, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una aplicación de esas famosas to-do list, o voy a hacer un clon de Twitter, o voy a hacer un pomodoro, un temporizador, una aplicación web pequeñita y así es como puedes practicar. Mientras que en la ciencia de datos es un poco más difícil encontrar ese tipo de problemas que son lo suficientemente sencillos como para que lo puedas hacer, pero a la vez suficientemente buenos para practicar. Entonces, eso es lo que haría. Trataría de enfocarme menos en la parte matemática, en la parte teórica y meterme un poco más a la práctica. Ok, ¿y cuáles son los procesos clave del Machine Learning? Porque a veces se piensa que nada más es como llegar y luego entrenar el modelo y ponerse a hacer código. Digo, antes de eso, de entrada, alguien que se dedica a crear modelos predictivos y con Machine Learning tiene que preocuparse desde el punto en el que la información es recolectada, porque tienes que asegurarte que la información fue recolectada de una manera
digamos, desde un punto, si quieres verlo desde un punto de vista ético, que fue recolectada de una manera justa, que no fueron respuestas extraídas como que de un solo grupo de personas. Si estás trabajando, voy a poner el ejemplo de una aplicación, de un algoritmo que se dedica a, a ver si una persona merece un crédito o no. Entonces, te tienes que comenzar a preocupar desde el momento en el que se recolectan los datos, porque obviamente no quieres crear un modelo injusto, no quieres crear un modelo que discrimine o que siga reproduciendo malas prácticas del pasado. Entonces, ese es el primer aspecto. De ahí tienes que asegurarte de que los datos, tienes que asegurarte de que realices una buena limpieza de datos, tienes que asegurarte de que exista una buena ingeniería de características o feature engineering, y de ahí sigue un proceso de feature selection o selección de características. Y bueno, todas estas cosas que mencioné, me atrevería a decir que son alrededor de entre un 80 a un 70% del trabajo. A la hora de entrenar el modelo, créeme que en la actualidad ya es mucho, muy sencillo, porque por lo mismo de que ya tenemos un montón de frameworks, ya tenemos computadoras que pueden hacer las cosas muy rápido, en donde puedes lanzar decenas, cientos de experimentos a la vez y a final de cuentas encontrar el modelo ideal que logre lo que estás tratando de, que obtenga los resultados esperados. Es por eso que si la gente que cree que dicen, hago machine learning, lo único que tienen que hacer es llegar y entrenar el modelo, funcionará mucho por ejemplo, si estás utilizando Kaggle para practicar, porque en Kaggle te dan a veces los datos ya un poco limpios, ya procesados, pero en la vida real es un poco más, es más complicado. No se trata solamente de que alguien te va a entregar un CSV con los datos mágicos y tú lo único que tienes que hacer es ponerte a programar ahí una red neuronal o utilizar scikit-learn y demás. Entonces, sí, te digo, te tienes que preocupar por la recolección de datos, la ingeniería de características, la limpieza de los datos, la selección de características. El modelo es importante, pero no hay como que, no es como que la parte más importante. Creo que la importancia se divide en todas las tareas. Y obviamente después tienes que enfocarte en elegir el mejor modelo, realizar alguna especie de análisis, realizar alguna especie de prueba estadística para garantizar que estés escogiendo el mejor modelo de los varios que hayas entrenado. Ok, y también, ¿cuál sería la ruta para ir en Machine Learning? Porque luego hay gente que luego se quiere ir a Deep Learning, pero todavía no tiene los conceptos de Machine Learning y de inteligencia artificial. ¿Cómo sería la forma correcta de ir aprendiendo todos los conceptos? Sí, en el área de Machine Learning, como tal lo mencionaste, existe Deep Learning y algo que me gusta a mí decir, y he escuchado a varios que varios lo mencionen de esa manera, el Machine Learning tradicional. Eh, Creo que irse directamente a Deep Learning es un error, porque de entrada, en la práctica, en el campo laboral, podrá ser el Deep Learning lo que llama más la atención, pero te das cuenta cuando entras a trabajar que en realidad son los modelos más sencillos los que tienen preferencia. De entrada, porque son más simples de entender, son más simples de aplicar, son más simples de llevar a producción. Y es por eso que creo que es un error, ese es el primero. Y lo segundo es porque te vas a Deep Learning, pero no tienes una base sólida de conocimientos de, de cómo es que funciona una red neuronal o cómo es que funciona una regresión lineal o cómo es que funciona, por ejemplo, los bosques aleatorios, que es creo que de los algoritmos, de los modelos más utilizados para resolver problemas. Entonces, creo yo que, bueno, como tal lo dijiste, bueno, no lo mencionaste tú, lo digo yo, es un error irse directo a Deep Learning. Desde el punto de vista práctico, porque no todo, la gran mayoría de Machine Learning que ocurre en la industria no es Deep Learning, y desde el punto de vista teórico, porque bueno, quieres, ahora sí como dicen, quieres empezar a correr sin antes siquiera haber gateado. Y para la parte de limpieza de datos, ¿cómo se podría practicar en eso? Ya que comentas que no muchas veces vienen limpios y eso dificulta
a los modelos. Eh, lo que a mí me gusta mucho hacer web scraping, eh, entonces eso es lo que yo les podría recomendar a ustedes que traten de hacer. Hagan web scraping de alguna página web, de alguna fuente de información y traten de llevar, por ejemplo, no sé, ahorita lo último que se me metió en la cabeza es hacer web scraping a una página de resultados de fútbol. Y digamos que tengo el HTML y pónganse como objetivo ir de una tabla o de un contenido en HTML, llevarlo a una especie de CSV o almacenar esos datos en una base de datos de forma estructurada. Creo yo que esa es una buena manera. Limpieza de datos también lo pueden hacer, pueden practicarlo con texto, aunque eso ya es un poco avanzado, tal vez tendrían que meterse a leer algún libro, alguna especie de blog post, también para que puedan ustedes lo mismo, tratar de llevar un texto y almacenarlo en una base de datos estructurada o en una base de MongoDB o alguna especie de SQL, pero sin cosas como las etiquetas, a lo mejor remover los acentos o a lo mejor convertir todo a minúsculas. La parte de la limpieza de datos y se me está complicando un poco responder porque también en machine learning como que depende mucho de los tipos, del problema, del dominio en el que estés trabajando y el tipo de datos con los que a los que te vayas a enfrentar. Entonces, digamos que esas serían mis recomendaciones. Ok, gracias. Y en tu día a día, ¿qué herramientas utilizas y cuáles recomiendas como TensorFlow, PyTorch, las herramientas que tiene Azure? Ah, de nuevo, como que es muy subjetivo. De entrada te voy a responder cuáles son las herramientas que yo utilizo en mi día a día. En mi día a día utilizo Snowflake, que es me gusta a mí llamarlo como una basesota de datos relacional, más bien tabular, no relacional, no existen como tal las relaciones en Snowflake. Entonces utilizo Snowflake, utilizo SQL para obtener datos de Snowflake, utilizo Python. Nosotros, la plataforma en donde trabajo está completamente centrada en AWS. De AWS utilizamos SageMaker, utilizamos una cosa que se llama SageMaker Endpoints, que son básicamente como servidores en donde puedes montar modelos y los consultas a través de una API REST. Utilizamos SageMaker Studio, que no es nada más que notebooks, pero que están corriendo dentro de los Jupyter Notebooks, pero corriendo dentro de la plataforma de Azure. Utilizamos muchísimo S3 para almacenar información, información no estructurada que no puede ir dentro de nuestro Data Warehouse en Snowflake. Llego a utilizar muy poco una herramienta que se llama Looker, que de la forma en la que yo lo utilizo es como para tratar de hacer grafiquitas ahí bonitas a partir de los datos que tenemos en Snowflake, pero con Looker puedes hacer muchísimo más. Y bueno, utilizo herramientas como una cosa que se llama Kibana para revisar los logs de las aplicaciones que están corriendo. Utilizamos también, o al menos yo utilizo instancias de ECS en AWS, que bueno, de nuevo no son más que servidores privados en los que puedes tú montar aplicaciones. Ok. Y bueno, esas son las herramientas que yo uso. Y bueno, obviamente Python, no sé si lo mencioné, pero Python es todo. Lo veo hasta en la sopa, lo veo en todos lados. Y bueno, me preguntabas por ahí de qué framework recomiendo. De nuevo, creo que varía muchísimo, pero les recomiendo que por lo menos cuando vayan ustedes comenzando se queden con con los que tienen más soporte de la comunidad, cosas como Python, como PyTorch, perdón, como Keras, el mismo TensorFlow, cosas como Scikit-learn, XGBoost, y ya por ahí, de nuevo, lo mismo que les digo cuando vean así papers y demás, de la misma necesidad va a surgir, van a ustedes darse cuenta de qué otras herramientas necesitan. Van a comenzar a descubrir nuevos paquetes, van a comenzar a descubrir algunas herramientas que tal vez sean muy especializadas, algunos frameworks que tal vez sean muy especializados, pero de nuevo, traten de concentrarse en la base de lo que a ustedes les interesa. Más bien de lo que les resulta más productivo a ustedes, a su organización o
lo que les resuelva problemas. Ok, y también siempre se comenta que en Data Science es importante conocer el negocio y el problema que se va a resolver, pero ¿cómo se prepara para esa parte? Y si tienes alguna metodología para ir estudiando eso. Eh, pues sí, digamos que está el Data Science, me gusta pensarlo como en tres pilares. Necesitas tener un poco de matemáticas, necesitas tener un poco de programación, necesitas tener un poco del negocio y comunicación. La parte del negocio eh, creo que es una de las más complicadas para las personas que vienen desde el ámbito técnico, porque bueno, a final de cuentas, muchas veces a nosotros nos gusta resolver los problemas sin importarnos más allá nos enfocamos en una sola tarea, pero no nos suele importar el por qué estamos resolviendo esa tarea. En la ciencia de datos, obviamente, cobra un poco más de importancia porque, bueno, no puedes tú trabajar nada más con números como tal, porque no sabes, debes poder interpretar o debes poder saber que ese 5 significa la edad de una persona, o que ese 10 significa la calificación de otra, o que ese 950 es el salario diario de alguien. Debes tener ese contexto de por qué están esas variables ahí. A pesar de que al final de cuentas, cuando lo metes a un modelo de machine learning, el modelo no tiene ese contexto. Tú como científico o científica de datos sí necesitas saber eh, el contexto, tienes que tener ese contexto de qué es lo que significan las variables y qué es lo que significan para cada uno de los individuos o las observaciones que estás viendo ahí. Lo que yo les recomiendo es que traten de familiarizarse, obviamente, suena lógico, ¿no? Traten de familiarizarse con el negocio. Hagan muchas preguntas, traten de conocer a los stakeholders como que clave del proyecto, de la aplicación que ustedes estén realizando. Y bueno, de ser posible, por ejemplo, dentro de mi compañía a veces hay como que juntas mega masivas en donde personas fuera de mi departamento suelen presentar sus ideas, sus proyectos. Y yo me puse como meta de asistir a ese tipo de presentaciones porque me van a ayudar a conocer muchísimo más del negocio para obviamente poder tener este contexto que es tan necesario en la ciencia de datos. Y para practicar en Machine Learning, ¿en qué áreas recomiendas empezar? ¿Cómo te refieres a qué áreas? Por ejemplo, pues ya específicamente si vas a hacer algún modelo, Ujú. ¿en qué área recomiendas para ir iniciando que hay más recursos en web que se puedan sacar de internet? Ujú. Am, pues les digo, pueden utilizar ustedes Kaggle, siempre y cuando estén conscientes de que dentro de Kaggle no van a poder practicar mucho el área de limpieza de datos o de extracción de datos y demás. Eh, Ahí creo que hay buenos problemas que ustedes pueden afrontar. Por ejemplo, también, ahora sí que ahí los invitaría a que traten de reproducir alguno es que decirles que reproduzcan alguno de los papers tal vez suena más complicado, pero sí, digamos que, y es que fue precisamente una de las partes las que me orillaron un poco más hacia a como que a dejar la ciencia de datos, porque a mí me costaba mucho trabajo encontrar este tipo de inspiración y de proyectos. Pero, de nuevo, o sea, ustedes pueden tratar de ver alguna especie de problemática que vean a su alrededor y ese sería un problema, un proyecto ideal, digamos, de machine learning. Por ejemplo, por ahí hay una anécdota, me atrevería a decir, de alguien que quería ser contratado, que quería trabajar en una tienda de supermercado. Y lo que hizo esta persona fue tomar un montón de fotos de los estantes en el supermercado y utilizando, creo que estaba utilizando una red neuronal. Lo que esta persona hacía era tratar de identificar huecos dentro de los estantes y ese proyecto fue lo que presentó dentro de su aplicación para esa empresa. Entonces, de nuevo, creo que cuesta un poco de trabajo identificar qué tipo de problemas se pueden resolver en machine learning, con machine learning,
pero eso no quita que no puedan practicar ustedes, o que no puedan tratar de ver una problemática y por más loco que suene, tratar de resolverla con ciencia de datos. Obviamente, traten de acercarse con alguien que los pueda orientar, porque algo que tiene la ciencia de datos es que tú te puedes pasar años y años y años trabajando en el mismo problema, siempre tratando de hacer que mejore un 1%, 0.1% la exactitud, el accuracy, el recall y demás, porque a final de cuentas no hay como que un límite final, no hay algo que te diga, ok, ya lo lograste, sino que siempre puedes hacerlo mejor. Es por eso que les digo que traten de atacar un problema que ustedes vean, pero a la vez acérquense con alguien que los pueda orientar. Ok, y también algo muy importante y que ahorita estabas mencionando, ¿qué no se puede hacer con Machine Learning o que tú ves que todavía falta muchísimo para lograrlo? Últimamente se han roto muchas de las muchas de los límites que yo le veía. Existen tareas, lo que todavía no pueden hacer las máquinas, y bueno, el machine learning, es generalizar, en muchos sentidos. Actualmente las tareas tienen que ser muy específicas. Por ejemplo, también este es un ejemplo que creo que utilicé en el curso que hice para Código Facilito. No puedes decirle a una computadora, oye, tu objetivo es ser un buen doctor o ser una buena doctora, porque esta es una cosa como que muy, muy amplia. Lo que le puedes decir a un algoritmo es, oye, quiero que seas el mejor en identificar tumores a partir de este análisis, de estos análisis que tenemos aquí. Entonces, tienes que ser muy específico con la tarea que le pongas a hacer a tu modelo o los resultados que esperas de este. Por ejemplo, igual lo mismo con, eh, piensa cómo es que aprende un niño. Por ejemplo, a un niño le dices, este es un martillo y lo puedes utilizar para golpear cosas. Y en el momento en que tú le das una cosa que no sea un martillo, que le das una de esos mazos como para cincelar o algo así, el niño sabe que puede seguir utilizándolo para golpear cosas, mientras que una computadora sigue teniendo un conocimiento limitado, ¿no? Lo que la computadora va a esperar es una cosa que se parezca al martillo en la forma, pero si le das un mazo no va a saber qué hacer con él. Ese es todavía lo que no se logra hacer. Seguimos teniendo esa inteligencia que es muy enfocada en una sola tarea. Por ejemplo, otra de las cosas que no podrías hacer, y espero y no creo que vaya a pasar pronto, es que, seguramente algunos de las personas que nos están viendo o que ya están trabajando, han trabajado con una especie de tableros como los de Jira o como los de GitHub Issues o demás, en donde te ponen una tarea y tú como programador o como programadora tienes que implementar la funcionalidad. Estamos muy lejos, en mi opinión, de que llegue el momento en el que le den un ticket de estos, de un feature o de un bug a la computadora y escribe el código para esto. Obviamente cosas como GitHub Copilot y demás existen ya, pero de nuevo siguen siendo tareas como que muy, muy específicas, ¿no? Es como complétame este código a partir del contexto que te estoy dando, pero el contexto sigue siendo código. No le puedes decir, oye, quiero que escribas una aplicación o quiero que me corrijas este bug en esta aplicación. Ese es otro tipo de las cosas que no pueden hacer todavía. Sí, también recuerdo que cuando salió GitHub Copilot, mucha gente estaba un poco asustada de que, oh, voy a perder mi trabajo porque ya se puede hacer esto, pero pues sí, tal vez todavía falta mucho y también para un requerimiento de algún cliente o así, pues estaría muy complicado Ujú. que te lo Sí, pueda sí, dar sí. específicamente. Sí, sí, sí. Y bueno, déjame decirte de GitHub Copilot, está muy bueno, pero creo que, al menos en mi experiencia y lo que he platicado con otras personas, a veces se invierte el mismo tiempo que tú pasarías tratando de escribir el código en tratar de revisar que la computadora haya hecho más bien que el código que la computadora te dio o que el modelo te dio, está correcto, que cumple con tus necesidades. Entonces, de nuevo es como que un balance.
Y ahí es en donde vuelvo de nuevo a lo mismo, de que pareciera ser que muchos de estos avances eh, son modelos que terminan de escribir el código, o que generan nuevas fotos y demás. Todo eso está hecho con Deep Learning. Y es como que lo más llamativo de la ciencia de datos. Pero de nuevo, solamente para recordarles que muchísimas, si no es que yo me atrevería a decir que un gran alto porcentaje de la ciencia de datos que ocurre, del machine learning que ocurre en las empresas, nada tiene que ver con Deep Learning o con hacer fotografías o con inventar nuevos sonidos y demás. Y de los libros que has leído, ¿cuáles son los que más te han servido y que más te han gustado? Estoy enamorado, literalmente enamorado de un libro que se llama Deep Learning con Python, que escribió el creador del framework que se llama Keras. La persona que lo escribió es François Chollet, pero así se llama Deep Learning with Python. Acaba de salir la segunda edición. No les podría recomendar mejor libro si es que quieren ustedes como que ya después de que hayan aprendido el Machine Learning tradicional, si quieren meterse al mundo de Deep Learning, les recomiendo ese libro de Deep Learning with Python. Y si quieren comenzar, bueno, más bien para que comiencen desde las bases, hay un libro que se llama Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, y creo que el autor ya le agregó TensorFlow, pero creo que esos son mis dos libros favoritos en cuanto al área de Machine Learning, el de Hands-on Machine Learning with Scikit-learn and TensorFlow, y el de Deep Learning with Python. ¿Y consideras que en redes neuronales y deep learning se necesita un gran poder de cómputo para poder empezar? Ah, diría que sí. La gran ventaja es que ya tenemos ese gran poder de cómputo en nuestras manos. Podemos utilizar GPUs de forma gratuita en Google Colab. En Kaggle también ya podemos utilizar GPUs. Inclusive AWS acaba de lanzar su versión de notebooks, una versión gratuita de notebooks, en donde también podemos utilizar una GPU de nuevo de forma gratuita. Entonces, sí necesitas un gran procesamiento de datos para, en particular con Deep Learning, pero esto no significa que tengas que salir corriendo y pelearte con un bitcoinero, quitarle su tarjeta gráfica, para nada. No tienes que gastar un dineral. Hay recursos gratuitos que te permiten ya hacer uso de pues sí, de GPUs o inclusive de TPUs por ahí. Si utilizas Google Colab, ya puedes utilizar estas nuevas unidades, bueno, ni tan nuevas ya, que te permiten procesar tensores de forma rápida y, bueno, de nuevo, gratuita. ¿Y en tu trabajo qué tanto utilizas Jupyter Notebooks? Bastante, bastante. Bueno, quisiera retirar eso. Yo ya no utilizo tanto Jupyter Notebooks. Llego a utilizar Jupyter Notebooks cuando el científico o la científica de datos que me va a comunicar su trabajo, que se va a producción, realizó el análisis y el modelado en un Jupyter Notebook. Ahí es cuando trabajo en conjunto con esta persona para tratar de mover eso a un script. Pero, por ejemplo, si tú te vas a dedicar a la ciencia de datos, los Jupyter Notebooks van a ser como que tu pan de cada día para realizar análisis, para presentar resultados, para comparar modelos, inclusive para realizar entrenamiento de nuevos modelos. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, para trabajar en Data Science, Machine Learning, ¿crees que la mejor opción es migrar a otro país o qué recomendarías tú? Em, Creo que la decisión de migrar a otro país, actualmente en este mundo, no quisiera decir pospandemia, porque la cosa no ha terminado, pero creo que ya hay muchísimas opciones para que trabajes de forma remota. Y creo que la decisión de migrar a otro país debería pasar un poco más por el aspecto social, por el aspecto, no necesariamente por buscar trabajo actualmente. Por ponerte un ejemplo, yo estoy acá, pero la gran mayoría literalmente, si una vez que termine todo este asunto de la pandemia, si tengo que ir a la oficina un par de veces,
Al mes es rarísimo. Inclusive las posiciones para las que estamos contratando también de ciencia de datos son remotas, al menos por el momento dentro de Europa. Entonces, no creo que sea necesario actualmente, ya sea por lo que te digo, hay muchísimas posiciones remotas, inclusive como científico de datos, como ingeniero de machine learning, y además de que creo que, digo, supongo que hablas de México, hay muchísimas opciones que se han abierto en México, tanto de empresas transnacionales que están buscando talento local en México, como de empresas nacionales que inclusive algunas de ellas ya tienen valuaciones de miles de millones de dólares. Por ahí algunos unicornios mexicanos que acaban de anunciarse en meses recientes que también están buscando agresivamente talento de ciencia de datos y machine learning. Sí, también agregando eso, pues ya creo que en los próximos meses van a iniciar los centros de datos de Microsoft aquí en México. Sí, 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 o sea, de nuevo, creo que tenemos, nosotros que trabajamos en tecnología tenemos esa gran ventaja de que migrar a otro país ya no pasa tanto por opciones laborales, sino más bien eh, cosas personales, situaciones sociales que nosotros tengamos o con las que vivamos. Y por ejemplo, para la maestría, ¿crees que sí es mejor migrar a otro país? Depende del área también. En mi caso, eh, por ahí en México hay buenos laboratorios, particularmente estoy un poco más familiarizado con los del IPN, pero hay buenos grupos de investigación en donde inclusive gente del extranjero va a la Ciudad de México. En particular conozco un poco del SIC, que es el Centro de Investigación y Computación. Ya estoy destrozando el nombre, pero una se llama SIC y el otro se llama CIDETEC, que son parte del Politécnico, en donde gente de otros países va ahí mismo a estudiar y por la buena calidad de investigación que sucede ahí. Por ejemplo, en la Universidad de Glasgow tienen un buen grupo de dentro de la ciencia de datos existe como que una subárea que se dedica al recuperación de información, se llama Information Retrieval, el área en inglés. Y bueno, son cosas que te permiten hacer como que buscadores de información o hacer consultas rápidas en una base de datos. Y dentro de la universidad hay un buen grupo de investigación que se dedica precisamente a eso. Entonces, de nuevo, depende mucho del área a la que vayas. Y hay investigación de calidad en México, sin duda. Y para la parte de trabajo remoto, ¿nos podrías comentar cómo funciona la parte de pago de impuestos y trámites a realizar? Bueno, ahí no estoy tan familiarizado, pero en mi caso, como a pesar de que estoy trabajando, digamos, de forma semirremota, híbrida, sigo siendo contratado de tiempo completo acá. La forma en la que acá funcionan los impuestos es un tanto similar a la de la Ciudad de México, en donde si solamente trabajas a México, en donde si solamente trabajas para una sola persona y esa persona te tiene como que registrado ante Hacienda, no tienes que, casi no tienes que tocar nada, no tienes tú que mandar tus impuestos. La cosa cambia si eres como que, si no estás registrado como empleado de tiempo completo, si estás como contratista, sí tienes que pagar tú tus impuestos, tienes que meterle un poco más de pensamiento a tus declaraciones mensuales o anuales, dependiendo de cómo las hagas. Y también, ¿sabes si actualmente la beca a la que tú aplicaste sigue existiendo? Sí, 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 sí. Lo que pasa, bueno, cuando yo hice el trámite con el CONACYT, al ser yo de la Ciudad de México, no podía aplicar a la beca, le digo, la aplicación a la beca estatal de la Ciudad de México estaba saturada. La beca nacional también se satura bastante. Entonces, lo que yo hice fue pedir un préstamo con una asociación que se llama FUNED. Y la ventaja que tiene este préstamo, además de que es un préstamo de bajos intereses, te dan un montón de tiempo para pagar, y no te empiezan a cobrar sino hasta después de 6 meses o un año que terminas la maestría, te dan un cierto periodo para que consigas empleo y les comiences a pagar. Digo, además de esas ventajas, FUNED tiene un convenio con el CONACYT,
en el cual ellos como que le dicen al CONACYT, mira, esta persona ya consiguió un puesto en la universidad, nosotros le vamos a prestar tanto dinero, entonces te pedimos como que te hacemos una petición de que le des una beca a esta persona, porque ya tiene su entrada a la universidad, ya tiene una parte del dinero, entonces tú nada más pone una parte ahora sí que una parte de lo que le falta para pagar. Entonces es muchísimo más fácil, al menos así fue como yo lo sentí, conseguir la beca de ese modo. Y hasta donde tengo entendido, tanto la asociación esta que se llama FUNED como otra que se llama FIDER siguen abriendo esas convocatorias para que ustedes puedan conseguir un préstamo y ese préstamo a la vez como que les va a dar un poco más de ventaja para conseguir una beca. No, es muy buen recurso y muy buen consejo. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, digo, en tu caso, y no sé, por ahí a lo mejor nos está viendo más gente de Morelia, traten también de aplicar a la beca del local del CONACYT que salga dentro de su estado. Y ya sea para desarrollo de software o data science, ¿qué habilidades blandas crees que todas las personas en esa área deberían de tener? En particular para Data Science, la facilidad de comunicación y de poder darte a entender y poder hasta cierto punto convencer a las personas de que tu solución es la ideal. Porque bueno, eh, dentro del software engineering, creo que ahí sí podrías decir hasta cierto punto que el código habla por ti, porque si el código pasa las pruebas, a final de cuentas no hay nadie que te vaya a decir, oye, no, tu código no va a producción. Si acaso, si no está limpio, si no lo escribiste, si no tienes un formato aceptable o si escribiste alguna variable por ahí mal. Pero mientras el código pase las pruebas, todo bien. Mientras que en la ciencia de datos, como que sí tienes que, más bien sí tienes que tener esa habilidad de poder pararte frente a una audiencia, ya sean tus mismos compañeros, ya sea el stakeholder que te pidió el proyecto, o inclusive poderte parar frente al jefe o la jefa de la empresa, la dueña de la empresa y decirle, mira, hice este análisis, usé estos datos, aquí está mi modelo, estos son los resultados y unas gráficas muy bonitas y tratar de contarle la historia de por qué eso va a funcionar. Creo que hasta cierto punto esa habilidad de poder comunicar es muy importante en la ciencia de datos, ya sea que te estés dedicando a la visualización, que te estés dedicando a machine learning, que te estés dedicando eh, a lo mejor no tanto a la ingeniería de datos para extraer la información, pero creo que la comunicación es una de las partes más importantes y que mucha gente suele ignorar a favor de cosas como matemáticas o programación. Y de nuevo, creo que de nuevo te hablo de esos 4 pilares de la ciencia de datos, matemáticas, programación, conocer sobre el negocio y poder comunicar tus ideas. Sí, también en general si vas a migrar, pues el inglés. Bueno, el inglés sin duda, y aunque no vayas a migrar, créeme que el inglés es súper necesario, no podría hacer más énfasis, inclusive al grado de que si ustedes ya saben un lenguaje de programación y dicen, no, es que como quiero aprender Ruby o quiero aprender Scala o quiero aprender R o lo que sea, les diría, oye, detente, aprende inglés y ya después te va a abrir muchísimo las puertas para que aprendas todo lo demás. Pero sí, el inglés, no podría hacer más énfasis en que aprendan inglés. Sí, también porque si estás aprendiendo una nueva tecnología, la documentación y la mayoría de cosas están en inglés. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tan solo desde ese punto de vista de que el inglés les va a permitir desbloquear un montón de puertas, de documentación, de tutoriales y demás. Y en general, ¿crees que hay un mejor sistema operativo para estar en Data Science y Machine Learning? Mm, no, yo creo que no. Por la misma razón de que no les digo que no se preocupen por el poder de cómputo. Lo más probable es que como data scientists y como ingenieros de datos, a final de cuentas vayan a terminar trabajando en un sistema basado en Unix, ya sea
por ahí un sabor de Linux van a terminar poniendo sus modelos en algún sistema de Unix. Eso se los puedo garantizar que va a suceder en el 95% de los casos, pero a final de cuentas, les digo, su interfaz principal va a ser un Jupyter Notebook y hasta ahí. Eso es lo único que van a poder, a lo que van a tener acceso, a lo que van a poder comunicarse con la computadora. Es por eso que no les diría que existe una cosa mejor que la otra, al menos para la ciencia de datos. ¿Y hay alguna herramienta que recomiendes que sea importante para cualquier trabajo, ya sea, por poner un ejemplo, Git y GitHub? Definitivamente. Cosas como poder llevar un buen control de versiones son esenciales, inclusive para los científicos de datos en la actualidad. Em, Definitivamente aprendan Git y aprendan un poco de conceptos de integración continua, tal vez un poco de pruebas, pero sí, herramientas como Git y bueno, por extensión GitHub, GitLab o cualquier otro sistema basado en esto. De nuevo, lo más probable es que si llegan a una empresa, digamos, grande, algo así, vayan a terminar utilizando Git, GitHub, GitLab, alguna de estas herramientas en particular. Ok. ¿Y qué recomendaciones tienes de cursos si tú has tenido alguna certificación? Eh, les También depende a qué es a lo que le quieran entrar un poco más. Por ejemplo, para aprender machine learning o para reforzar un poco más mis conocimientos teóricos de machine learning, me fui a Coursera. En Coursera hay un buen sujeto que se llama Andrew NG, que tiene unos cursos súper populares y que a la vez son súper comprensivos y en mi opinión, súper fáciles de entender. Entonces, casi cualquier cosa de cursos que haya publicado Andrew NG y, y la, y la organización en la que suele publicar los cursos, que creo es deeplearning.ai, esos cursos valen muchísimo la pena. Es el de Machine Learning, que creo que podría parecerles un poco desactualizado porque todavía les muestra, creo que código en MATLAB. Sin embargo, a lo mejor no se enfoquen tanto en resolver las cosas prácticas. Ese curso tiene muchísimo valor desde el aspecto teórico. También tiene un curso de Deep Learning que está súper bueno. Y a las últimas fechas sacó precisamente un curso de Machine Learning, de MLOps, que también em, no he terminado de ver, pero vale muchísimo la pena. Entonces está Coursera como una buena opción. Por ahí les podría recomendar el bootcamp de Código Facilito, que tuve la oportunidad de participar ahí junto con otros profesores y profesoras de excelente calidad. Y, eh, y bueno, por ahí lo que sí no les recomiendo es que compren un montón de cursos en Udemy, por ejemplo. Eh, Traten de conseguir uno, si acaso, y termínenlo y consigan el otro, porque bueno, de nuevo, no me gusta esa idea de que se saturen de cursos y luego no saben. Un profesor les enseña una cosa, otra profesora les enseña otra cosa, y como que se pierde ahí la idea. Ok. Yo también aquí puse tu canal para que te sigan y tengan también más contenido interesante. Sí, que no se dejen llevar por el C Sharp por ahí. Estoy en el proceso de cambiarlo, por eso le puse Peregrino, pero es un cambio gradual. Y pues creo que con esto terminaríamos la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y el Gracias conocimiento a que nos ustedes. otorgaste hoy. Sí. Bueno, con gusto, si me invitan otra vez, por acá andamos. Sí, claro que sí. Y pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y sigan en todas sus redes a Antonio. Siempre sube contenido interesante y muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos.